llenado de la tabla. La última vez nos quedamos por sacar lo que llamamos límites exactos. Primero vamos a sacar el límite inferior exacto. Para eso debemos saber la siguiente fórmula. Para sacar el límite inferior exacto es el límite inferior de la clase menos el límite inferior de la siguiente clase menos el límite superior de la clase entre 2. Quiere decir que primero tengo que hacer la resta y divido, y el resultado que me dé es el que voy a restar al límite inferior. Recordando que en la tabla nosotros ya teníamos el límite inferior, el límite superior y la frecuencia. Entonces, según lo que nos piden, vamos a sacar el límite inferior exacto de A. Siguiendo la fórmula, dice que es límite inferior de la clase. ¿De qué clase? Pues vamos a sacar la de A. El límite inferior vale 515. Dice que es menos el límite inferior de la siguiente clase. Si yo estoy en A, el siguiente va a ser 709. Va a ser 709. Menos el límite superior de la clase. ¿Qué clase es la que estoy calculando? En este caso A. Son 708. Entre 2. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer este procedimiento. Decimos 709 menos 708 es 1 entre 2 es 0.5. Entonces si lo hicieron me quedaría 512 menos 0.5. Y esto me va a dar como resultado 511.5. Perdón, es 515. Aquí confundí. 515. Menos 0.5 nos daría 514.5. Y eso es lo que va a valer la clase A. 514.5. Ahora, para sacar la clase B, seguimos la fórmula. Dice que es el límite inferior, en el caso de la clase, que es B, que vale 709, menos el límite inferior de la siguiente clase, que es 903, menos el límite superior de la clase que estoy calculando, que es 902, entre 2. Si nosotros observamos, es 903 menos 902, es 1 entre 2, me da 0.5. Entonces a 709 le quito 0.5, me da 708.5. Aquí me daría 708.5. Para calcularse, igual. El límite inferior es 903 menos el límite inferior de la siguiente clase es 1097 entre el límite superior de la clase que estoy calculando, 1096 entre 2. Y al hacer la operación nos da 902.5. 902.5. Para sacar el D, el límite inferior exacto de D, igual. D vale 1097 menos el límite inferior de la siguiente clase son 1291 menos el límite superior de la clase que estoy calculando, 1290 entre 2. Me daría 1096.5. Para calcular E son 1291 menos el límite inferior de la siguiente clase. Acuérdense que aquí habíamos sacado los límites, que son 1291. Lo que hacíamos era sumarle a esto el intervalo, entonces aquí nos daría 1485. Entonces el siguiente son 1485 menos el límite superior, 1484 entre 2. Hacemos la operación y nos daría 1290.5. Y aquí ya tendríamos los límites inferiores exactos. Bueno, ahora vamos a sacar los límites superiores exactos. La fórmula es muy parecida al de inferior. Dice, límite superior exacto de la clase va a ser igual al límite superior de la clase más el límite inferior de la siguiente clase menos el límite superior de la clase entre 2. Acuérdense que primero hacemos lo que está entre paréntesis, o sea, primero vamos a restar, el resultado lo dividimos entre 2 y lo que tenemos el límite superior le restamos este resultado. Porque si lo hacen de corrido, ¿no? Le sumamos, porque si lo hacen de corrido les va a dar otro número. Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces vamos a sacar límite superior exacto de A.
Dice, es el límite superior de la clase. ¿Qué clase es la que estoy calculando? En este caso, A. Entonces, mi límite superior, acuérdense, eliminamos todos los inferiores, este no le vamos a hacer caso, sino a los superiores, a los que están de negro. Decimos, límite superior de la clase A, 708. Más límite inferior de la siguiente clase. La siguiente clase va a ser este, inferior, 709. Menos el límite superior de la clase que nos estamos calculando, 708. Entre 2. Acuérdense, primero hacemos la resta, y lo que nos dé lo dividimos entre 2, y ese resultado le vamos a sumar los 708. Entonces nos daría 708.5. Y eso sería nuestro primer límite superior. Exacto. Para calcular el límite superior exacto de B, el límite superior exacto de B son 902 más el límite inferior de la siguiente clase, 903, menos el límite superior del que estoy calculando, 902, entre 2. Al hacer la operación nos va a dar 902.5. Límite superior exacto de C, superior, es 1096, más el límite inferior de la siguiente clase, 1097, menos el límite superior de la clase que estoy calculando, 1096, entre 2, da 1096.5. Límite superior exacto de D. Límite superior exacto de D. Superior 1290 más límite inferior de la siguiente clase, 1291, menos el límite superior, 1290, entre 2. Da 1290.5. Límite superior exacto de la clase E. Superior exacto de la clase es 1484. Más el límite inferior de la siguiente clase. Si nosotros tuviéramos esta clase, acuérdense que iba a ser 1485. 1485 menos el límite superior de la clase, 1484, entre 2. Nos va a dar 1484.5. Y con eso habremos terminado los límites superiores exactos. Continuamos, ahora vamos a sacar la marca de la clase. La fórmula de la marca de la clase dice que es el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase dividido entre 2. Ojo, son límites inferiores, no los límites exactos. Entonces vamos a sacar la marca de A, de la clase A. Son estos, los dos primeros, los límites inferiores, no los que acabamos de sacar, no los exactos. Los inferiores y superiores. Entonces dice, límite inferior de la clase, 515, más 708, entre 2. Esto quiere decir que si ustedes lo hacen con su calculadora, es importante que o ponen los paréntesis o primero suman, le dan igual y después lo dividen entre 2. Entonces son 515 más 708 entre 2. Nos va a dar 611.5. Para sacar B B vale 709 más 902 entre 2. Entonces hacemos 709 más 902 entre 2 nos va a dar 805.5. Para sacar C, igual, C, 903 más 1096 entre 2. $199.5. Para sacar D, 1097 más
1290 entre 2. Nos va a dar 1193.5. Para sacar la marca B, son 1291 más 1484 entre 2. Entre 2 nos va a dar 1387.5. Voy a acomodar. Son marcas 611.5, 805.5, 999.5, 1193.5, 1387.5. Entonces con eso ya habremos sacado lo que son las marcas. Recordando que la marca es el número que está en medio entre el límite inferior y el límite superior. Es el número que va a estar en medio, entre el medio de esos dos. Y nos va a dar estos resultados. Continuamos con las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta o frecuencia entre la cantidad de datos que tengamos por 100. Acuérdense que nosotros, ¿cómo sabemos cuántos datos tenemos? El programa nos dice cuántos datos son, o en la frecuencia, acuérdense que la suma de todas estas frecuencias les va a dar la cantidad de datos. En este caso, si nosotros sumamos todo, sabemos que son 20 datos. Son 11, 16 y 4, 20. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 20 datos. Entonces vamos a sacar la frecuencia relativa de A. Dice, la frecuencia absoluta, en este caso de A, su frecuencia absoluta es 6, entre su cantidad de datos, que son 20 por 100. Acuérdense que esto siempre nos va a arrojar en porcentajes, entonces hacemos 6 entre 20, y lo que nos dé lo multiplicamos por 100, y nos va a dar 30. Quiere decir que eso es el 30%. La frecuencia relativa de B, la frecuencia nos dio 5, entre 20 por 100. 5 entre 20 por 100. 25%. Frecuencia relativa de C. C también vale 5. Entre 20 por 100. Sabemos que nos va a dar 25. La frecuencia relativa de lo que vale D, pues nosotros sabemos que 0 entre 20 nos va a dar 0 por 100, pues nos va a dar 0%. Y la frecuencia relativa de E te dice que es 4 entre 20 por 100. Hacemos 4 entre 20 por 100. Nos va a dar el 20%. Entonces estos números son los que van acá. Aquí vale 30, 20, 25, 0 y 20. Si ustedes suman todo eso, les va a dar el 100%. Hay ocasiones en ejercicios que por los decimales, aquí nos da la fortuna de que no nos dio decimales, pero a veces por los decimales no les da exactamente el 100%. Les daría el 100% si ponen todos los decimales, pero a veces les va a dar el 99%, que también es válido. Eso depende de los decimales que ustedes le pongan. Continuamos con la frecuencia acumulada. Aquí hay que tener en cuenta esta condición. Dice que la frecuencia acumulada de la primera clase siempre va a ser la misma de la primera clase de la frecuencia absoluta. Y después de eso, ya podemos aplicar esta fórmula, que dice que es la frecuencia de acumulada de la clase anterior más la frecuencia de la clase. ¿A qué quiere decir? En mi primera frecuencia de la clase A me dio 6. Por lo tanto, la frecuencia acumulada va a ser la misma, 6, como nos indica en la fórmula. Ahora, para sacar la frecuencia de B, me dice, ya voy a usar esta, frecuencia acumulada de B. Va a ser lo que me dio la frecuencia anterior, porque estoy calculando B, entonces la anterior a B es A. Entonces es 6 más la frecuencia de B, en ese caso vale 5. Y aquí me va a dar 11. Entonces aquí va 11. Para sacar la frecuencia acumulada de C, dice que es lo que me dio lo anterior, frecuencia anterior, 11, más mi frecuencia acumulada de C, que es 5.
entonces me va a dar 16. La frecuencia acumulada de D, en este caso la frecuencia acumulada anterior es 16, más la frecuencia que tengo, en este caso es 0, me va a dar 16. La frecuencia acumulada de E, dice que la frecuencia acumulada anterior, en este caso anterior a D es 16, más mi frecuencia acumulada, que es 4, y me da 20. Son estos 20. ¿Cómo sabemos si nuestra frecuencia nos está quedando bien? Porque al final, ¿cuántos datos dijimos que teníamos? 20. Entonces la última clase me va a dar los 20 datos que tengo. Acuérdense que el total de las frecuencias son 20. Entonces aquí sabemos que estamos yendo bien porque nos está dando lo mismo. Y así ya tendremos la frecuencia acumulada. Por último, vamos a ver la última frecuencia que hay que sacar, que se llama frecuencia complementaria. Es la frecuencia absoluta total menos la frecuencia acumulada de la clase. ¿Cuál es la frecuencia absoluta total? Nosotros tenemos las frecuencias absolutas. Si nosotros sumamos todo esto, nos dan los 20 datos que tenemos. Eso es la frecuencia absoluta total, la suma de todo esto. Entonces yo sé que son 20. Entonces voy a calcular la frecuencia complementaria de A. Frecuencia complementaria de A. Dice que es la frecuencia total. Dijimos que era la suma de todo eso, en este caso son los 20, menos la frecuencia acumulada de esta clase, en el caso 6. Y ustedes restan a 20, le quito 6, me quedan 14. La frecuencia absoluta eran 20, menos la frecuencia acumulada, que son 11, nos quedan 9. Para sacar la frecuencia complementaria de C, van a ser la suma de todos, acuérdense que son 20, menos los 16, nos van a quedar 4. Frecuencia complementaria de D, lo mismo. Total de las frecuencias que dijimos que era 20, menos la frecuencia acumulada, que son 16, nos quedan 4. Y la última, frecuencia complementaria de E, va a ser igual. La suma de todos, dijimos que eran 20, menos la frecuencia acumulada, que son 20, igual a 0. Aquí nos va a dar 0. ¿Cómo sabemos que la frecuencia complementaria está bien? Siempre en la última clase nos va a dar 0. Siempre. Y así ya tenemos lo que es la frecuencia complementaria. Bueno, ya así habremos concluido toda la tabla. Les voy a dar unos tips para hacer la tabla de una manera más rápida. Nosotros en el video anterior habíamos sacado el tamaño del intervalo. Nos había dado el tamaño del intervalo 193. Y siempre les dije que le van a sumar un 1. En este caso, en los ejercicios que vamos a hacer, nosotros le vamos a sumar 1. Más adelante vamos a ver que le podemos poner otro número. A ese 1 que le suman se llama unidad de variación. Por lo tanto, mi tamaño del intervalo es 194 y mi unidad de variación es 1. Nosotros vimos en las fórmulas que los límites inferiores exactos y los límites superiores exactos, como que es mucho rollo las fórmulas. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera más directa? A mi unidad de variación, en este caso, en este ejercicio, yo le puse que vale 1. Entonces, lo que tenga en su unidad de variación, siempre lo van a dividir entre 2. Entonces, ese 1, si lo divido entre 2, les va a dar 0.5. Y lo que vamos a hacer es que en los intervalos exactos, por si en el límite inferior exacto, ese 0.5, por si al límite superior, le voy a restar ese 0.5 y me va a dar ese resultado. A este le resto 0.5, a este le resto 0.5, a este le resto 0.5, a este le resto 0.5. En cambio, a los superiores, en vez de restarles, les voy a sumar ese 0.5. Entonces, igual superior 708, le sumo 0.5, me da 708.5. A 902, 902.5. 1096, 1096.5. 1290, 1290.5. 1484, 1484.5. Y así lo podemos hacer de una manera más directa. Recordamos, es la unidad de variación, lo dividimos entre 2 y lo que nos dé, a los límites inferiores les vamos a restar y a los límites superiores les vamos a sumar esa cantidad. Y así habrán hecho más rápido su tabla. Y ya sería todo.